Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hay voces que no solo hablan, hay voces que despiertan. Hoy me acompaña una de esas voces que entienden que liderar no es gritar más fuerte, sino sentir más hondo. Que comunicar no es llenar espacios de palabras o de imágenes, sino sembrar semillas de sentido en corazones atentos. Hoy tengo el placer de conversar de nuevo con una mujer que ha hecho de la conexión, la autenticidad y la intención una forma de liderazgo y de vida. Gemma Fillol es uno de mis referentes sin duda. No conozco a nadie que sepa tender puentes entre lo cotidiano y lo emocional como ella. En un tiempo donde la distracción, la prisa y la hiperconexión digital parecen haber conquistado el mundo, su mensaje es un acto de rebelión dulce. Pausa, siente, elige y ritualiza. Con su nuevo libro, No es casual, es el poder del ritual, nos recuerda que no estamos aquí para sobrevivir en piloto automático, sino para habitar cada momento con alma, intención, propósito y presencia. Y recordar quiénes somos más allá de las notificaciones, las expectativas externas y las listas interminables de tareas. Porque cada acto cotidiano, cuando se hace con amor, puede convertirse en un momento extraordinario. Acompáñame en esta charla con Gemma, a quien ya pudiste escuchar en el episodio número 64 de este podcast, para descubrir el poder de lo simbólico, la belleza de lo pequeño y la fuerza inmensa que tienen los rituales para transformarlo todo, desde dentro hacia afuera. Gemma Fillol, bienvenida de nuevo a este podcast. Muchísimas gracias, Hanna. Qué ilusión. Bueno, no, la ilusión es mía, el placer es mío y el agradecimiento es mío. Sí, porque a mí hay personas que, bueno, no es la primera vez que estás en el podcast, pero hay personas que o bien aparecen en mi vida o reaparecen en mi vida, en este caso con tu nuevo libro, en el momento que tiene que aparecer. Yo creo mucho en la providencia y tú has sido providencial. Así que el agradecimiento y el placer es mío porque escucharte y leerte siempre es un gustazo. Poli, muchas gracias. Madre mía, qué presentación. Te mentiría si te dijera otra cosa. Bueno, te he dado la bienvenida a este podcast y te voy a dar la bienvenida aprovechando uno de los primeros epígrafes de tu nuevo libro, que es Bienvenida a la era de la distracción, porque esta es la madre del cordero, yo creo que de lo que nos está pasando a todos. ¿Qué es esto de la era de la distracción, la economía de la atención? ¿Qué es todo esto? Y de qué manera nos lo han pintado tan bonito que somos tan sumamente dependientes que a ver ahora quién es la guapa que se sale de esta rueda, si es que se puede. A ver, yo te diría que siento así como frase final, y ahora vamos por el principio, que el progreso tecnológico nos ha atropellado y nos ha pasado por encima, ¿no? Y al menos la tecnología es maravillosa, la innovación es maravillosa, todas las herramientas que nos sirven para avanzar, para mejorar, para evolucionar, pero llega un punto en el que tú eres dependiente, adicta a ya no solamente, a consumir, sino que transformas tus comportamientos, tu actitud y por ende tus creencias, como que te emociona, que te hace sentir bien, que te hace sentir mal, en base a esta dependencia y este vínculo de la hiperconectividad en el que estamos hoy en día inmersas, y por eso yo le llamo la era de la máxima distracción. Tú sabes que la economía de la atención nace en la era de las redes sociales, ¿no? De repente todas estas herramientas maravillosas, magníficas, son gratuitas. Ahora ya no, amiga? Claro, ahora ya que tienes la dependencia, ahora empiezan a hacer cajas. No. Está muy bien pensado, sí. Efectivamente, o sea, todo lo freemium está muy bien pensado, está muy bien orquestado y hasta para
mujeres como nosotras, que somos adultas, inteligentes, seguramente las personas que nos están escuchando, ¿no?, también lo son, pero llega un punto en el que ya no sabes por qué haces lo que haces. ¿Sí? Esta era de la máxima distracción es la era en la que estamos, en la que ya entramos a redes sin saber si queremos consumir, si no queremos consumir, nos confundimos la validación y la autoestima con lo que consumimos. Es decir, cuanto las redes sociales están construidas en base que cuanto más tiempo pasas, pues más alimentas el algoritmo. Y por tanto, más te sumerges en una, ya lo sabemos todas, ¿no?, pero en unas pequeñas oleadas de dopamina, que la dopamina es maravillosa. O sea, no nos confundamos, que ahora no todo el mundo, hay mucha literatura que habla de, bueno, de que al final la dopamina lo que hace una mala gestión, una no soberanía de la consciencia, de dónde ponemos nuestra energía, nos lleva a ser adictos y adictas. Y la dopamina, al final, no controlada, es esto. Las redes sociales están construidas, scroll infinito, toda esta construcción de comunidades, toda esta validación, ¿no?, estos likes, estas interacciones, que muchas veces nos validamos en base a cómo nos perciben personas que no sabemos ni quién son. ¿No? Y esto, que parece algo que tú y yo y estas personas inteligentes a las que les hablamos, somos súper conscientes, la teoría la sabemos todas, pero a la hora de la verdad nos hacemos un lío que no sabemos y a dónde ponemos nuestra energía, ¿no? Si a esto le sumamos la era también de la hiperproductividad en la que estamos metidas, ¿no?, que cada vez todo es más exigente. Nuestras familias, nuestra crianza tiene que ser consciente. Las mujeres, sobre todo, estamos siempre, el género, ¿no?, las mujeres somos seres que siempre se nos exige una barbaridad de cosas que son invisibles, ¿sí?, porque al final el privilegio es invisible. Y estamos en un momento en el que todas vamos como pollo sin cabeza, nadie entiende por qué, porque todas la teoría nos la sabemos. Entonces, yo vengo con este libro básicamente con un mensaje muy claro y es: sé una rebelde con pausa. Pon el botón de pausa, no por nada, sino para analizar. ¿Qué consumes? ¿Qué haces? ¿A quién le das tu energía? Porque el problema de todo lo que hacemos de manera automática, Hanna, es que no tenemos el control, no tenemos la consciencia, a no ser que decidamos encenderla. Yo en el libro pongo muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, explico, a ver si alguien se siente identificada con esto, pero explico el día que me di cuenta de que yendo con moto, en cada semáforo, como llevaba mi teléfono colgando del cuello, ¿sabes? Estas Sí. herramientas maravillosas para colgarte el teléfono, que es súper práctico, porque así no lo pierdes, porque así no te lo roban, porque patatín patatán. Pues yo, como soy una mujer hiperproductiva, súper eficiente, ironía encendida, cuando iba en moto, en los semáforos, y como tenía el móvil colgando, me ponía a contestar WhatsApps. Y yo misma me decía a mí misma: tía, qué productiva eres, ¿no? Que estás aprovechando este semáforo, hasta que un día me di cuenta: ¿qué me estoy diciendo? Porque, ojo, cuando activamos la consciencia, muchas cosas pasan. O sea, me doy cuenta de qué acciones estoy automatizando, me doy cuenta de cómo me hacen sentir estas acciones y, sobre todo, de qué narrativa empleo. Porque depende de la narrativa, yo me vendo un mal hábito como bueno. Totalmente. Y oye, bueno, tú y todos los mensajes que recibimos es eso, el aprovechar para, es como la mayor medalla que te puedes colgar. El aprovechar el semáforo en la moto para contestar un WhatsApp y el aprovechar mientras que estás cocinando, a la vez pendiente de no sé qué charla online que estás escuchando, mientras que te crees que estás ayudando a tu hijo o a tu hija a hacer los deberes, es que eso nos lo contamos y nos lo cuentan, que es el problema, que es como la mentira monumental que nos hemos creído. Repetida. Sí. Exactamente. Total. Entonces, en este libro lo que hablo sobre el ritual, sobre el poder del ritual, que ahora ahondaremos, ¿no?, de dónde viene todo esto, pero lo que traigo es, wow, cómo no somos conscientes de que la pausa estratégica en nuestro día a día
algo tan sencillo, tan simple. No me tengo que ir a Bali a encontrarme, me puedo encontrar en mi casa tranquilamente, en el baño, en la cocina, pero sí dedicar unos momentos, no que también podrían ser meditativos, pero muchas personas también les cuesta mucho meditar. A mí me cuesta muchísimo meditar. El mindfulness, ¿no? La conciencia plena o meditar simplemente me cuesta muchísimo. Entonces es dar una herramienta, un enfoque nuevo a que está muy bien los hábitos, los hábitos son maravillosos, nos ayudan a moldear nuestra vida, pero no le hemos puesto suficiente énfasis en los rituales, en estas experiencias, en estas prácticas que pueden ser individuales o colectivas para conectarte a ti. Uh-huh. Y ¡pum! Esto es un ritual. Pues vamos a ir, Gemma, precisamente al origen de este libro, de No es casual, es el poder del ritual, porque quien te conozca, como ya has estado en este podcast, y bueno, eres una persona muy conocida en el ámbito de la comunicación, de la creación de experiencias, del marketing experiencial, del liderazgo. Incluso habrá quien te recuerde de la comunidad extraordinaria de la que después hablaremos. Y lo mismo, alguien dice, bueno, yo me esperaba, ¿no?, que Gemma me iba a hablar de pues algo que tiene que ver con las experiencias, de cómo está cambiando todo esto, y de repente te desmarcas con hablarnos de los rituales. Entonces, imagino, por lo que te conozco, que esto también viene de una experiencia tuya personal, aparte de esto que te diste cuenta que hacías con la moto en los semáforos. ¿De dónde viene esta idea de escribir un libro sobre la importancia de los rituales? Total. Bueno, al final yo siento, Hanna, que a mí las ideas me eligen. Yo no elijo las ideas, a mí las ideas me eligen. ¿No? Esto es muy Elizabeth Gilbert, pero yo siento que cuando una idea me elige es como voy a honrarla, ¿no? Y todo esto viene de un proceso muy doloroso, de un burnout, de un estrés post-pandémico. Tú sabes que yo lideraba Extraordinaria, que era una comunidad de mujeres emprendedoras muy potente, y me siento súper agradecida de todo lo que hemos construido a través de esa comunidad y del emprendimiento femenino, pero realmente la pandemia nos dio muy fuerte, porque al final el capital era propio, yo pagaba muchas nóminas al mes, bueno, muchas, 5, pero para mí eran muchas en ese momento. Son nóminas. Sabéis, las que emprendéis, sabéis perfectamente pues a cuántos menos miles de euros al mes yo iniciaba. La verdad es que igual que yo, todas, cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Nos subimos las mangas, nos tiramos al barro y lo sacamos. Porque esta es un poco la actitud de la emprendedora de hoy en día. Vamos a sacarlo como sea, y efectivamente transformamos la comunidad de lo presencial, que no podíamos hacer, a lo digital. Fue súper empoderador y fue brutal. Lo que pasa es que yo me puse en un modo supervivencia y superwoman, que está muy bien durante un mes, 2 meses, algo concreto, pero yo ya no bajé de ahí. Entonces, los 2 años post-pandemia para mí a nivel personal fueron durísimos, porque yo estaba tirando de todo económicamente, haciendo malabares, ahora pidiendo un crédito, ahora todo, ¿no?, para pagar y para sostener, y yo me había dejado de sostener por completo. Entonces, con esta situación, en 2023, al inicio, hacemos el lanzamiento, no nos planteamos para nada para pausar Extraordinaria. Y los resultados del lanzamiento tampoco fueron los que esperábamos. Entonces, yo hice un ejercicio de honestidad conmigo misma y me dije que necesitaba una pausa para volver a sanarme, a recuperar la ilusión, la motivación, porque honestamente yo pensaba que yo era una persona que no se podía quemar, ¿no? Optimista, resiliente, vale, un día estoy mal, pero lo duermo y ya mañana estaré bien. Entonces, las personas que han atravesado un burnout saben que es que no, ni te reconoces a ti misma. Sí. Dices, claro, hay una pérdida de identidad tan grande, Hanna, porque además dejas un proyecto con la que las personas te identifican, y además coges un emocionario nuevo, ¿no? Una actitud, una emoción pesimista, reactiva, que dices, wow, o sea,
yo no era esa, yo no soy esa persona, ¿no? Y entonces pausé e hice yo misma un trabajo de volver todo el trabajo que yo hago de marca personal ¿no? Con las personas a las que acompaño, pues dije, voy a intentar acompañarme a mí, a entenderme qué es lo que necesito en ese momento. Entonces había algo que siempre posponíamos, siempre. ¿Por qué? Porque no era rentable y no era prioritario. Y eso que posponíamos siempre era un retiro. Un retiro, y además lo teníamos clarísimo que era en Marrakech, ¿no? Y con Marina, con mi mano derecha, que además yo, o sea, tuve que despedirla, obviamente, porque despedía a todo el equipo, decíamos, ostras, qué bonito sería hacer ese retiro porque llevamos años que queremos hacerlo, pero no podemos. Esto es mentira. Claro que podemos, pero no hacíamos el tiempo para hacerlo. No era la prioridad. No era la prioridad, exacto. Pero es interesante hablar con propiedad, ¿no? Porque al final las palabras tú sabes que tienen mucho poder. Entonces, ese año decidimos hacer ese retiro. Ese retiro con personas de mi membresía, que tú sabes que yo trabajo mucho la experiencia, el liderazgo, cómo entregamos contenido, cómo hacemos conferencias, ¿no? Sobre todo para formadoras, facilitadoras, lo que yo llamo la experiencialidad. Pues lo decidimos hacer sobre rituales y rituales de marca. Y ese retiro con 12 personas fue increíble. O sea, durante 3 días estuvimos trabajando nuestros rituales de marca. Al final el ritual es una práctica y es una experiencia súper profunda. Hay rituales en muchos productos. O sea, una galleta Oreo, ¿vale? Que esto es una bomba ahora mismo para ti y para mí, ¿no? Que quizás hace que no tomamos azúcar. No, yo me como una galleta Oreo, se me cae directamente. Probablemente a mí me dé un pico de azúcar que me desmaye o algo así. Pero tú sabes que cómo se come una galleta Oreo. Pues tú la abres, o sea, hay mucho ritual en muchos productos, en muchos espacios retail, cómo quieren que entremos, cómo quieren que naveguemos, que al final es una práctica intencional. Es una práctica que tiene una intención, que tiene un simbolismo, un significado y que es emocional, ¿sí? Y en ese momento, en ese retiro, que para mí y para todas fue como muy sanador, porque al final tú sabes que cuando te vas de tu cotidianidad, te vas a un país diferente, repleto de rituales, porque en Marruecos, tú llegas y ya el té ya es como, te vas al hammam, o sea, es una cultura que está construida, los rituales construyen cultura. Los rituales enmarcan tradiciones, los rituales nos dicen quiénes somos, Hanna, o sea, enmarcan nuestra propia identidad y también nos explican cómo son nuestras familias, cómo es nuestra familia, tenga el formato que tenga, ¿no? Y me parece muy potente. Pues en ese retiro sobre rituales, yo planté la intención de esto es un libro. O sea, me puse a investigar muchísimo y cuando llegué a Barcelona de vuelta, yo tenía claro que eso pues iba a ser más, ¿no? Y que tenía muchas ganas también de explicar mi propio proceso de sanación a través de todas esas prácticas, porque tú sabes que en Extraordinaria había muchos rituales en nuestras experiencias. Muchísimo. Pero no lo había verbalizado, no lo había racionalizado desde este punto de vista. Y cuando llegué aquí, pues fue contactar con mi editorial y les encantó la propuesta y obviamente creo que ha sido un poco perfect timing, ¿no? Porque estamos en un momento, o sea, venimos del apagón del lunes, ¿no? Que estamos al final... grabando esto el 30 de abril de 2025 para cuando nos escuche quien nos escuche, 2 días después de este mega apagón que nos tuvo paralizados pues 12 horas. Y que ha sido como muy interesante también ver qué pasa cuando nos paran, ¿no? Sí. Porque la manera como esas pausas estratégicas que yo digo, por ejemplo, en el libro yo digo que la importancia de la pausa programada digital. Porque es que estamos metidas en una vorágine, es que ya todo pasa por un clic, Hanna. Sí. Todo. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando no tenemos ese clic? Claro, primero nos genera una ansiedad y una incertidumbre porque toda nuestra vida está construida en base a pues ¿quién va a recoger a mi hijo? Pues ¿qué hago? Pues ¿qué? No, aparte del caos que se genera. Es que toda nuestra vida. Es que
Por eso para mí recuperar nuestra soberanía es muy relevante. Entender dónde ponemos nuestra energía, ¿no? Está genial que mi empresa esté a un clic, pero si está a un clic, yo tengo que poder desconectar también de mi empresa. Sí. Gemma, antes de seguir con el tema de los rituales, para que no se me olvide respecto al tema de extraordinaria, porque creo que es una pregunta que lo mismo no está bien en el sentido de ¿tú qué hiciste con tu ego? ¿No? Para decirle, ego de Gemma, este proyecto que puede que de puertas para adentro, desde el punto de vista rentabilidad como negocio, no esté siendo como tú esperas, pero de puertas para afuera, en ese mundo digital, en esa comunidad, era como, wow, lo que está consiguiendo esta mujer con todo su equipo. Entonces, eso desde el punto de vista ego, también tiene que costar el decir, bueno, pues me voy a bajar de este escalón imaginario en el que estoy como referente, porque además fue un momento en el que empezaron a surgir comunidades de mujeres que querían ser como extraordinaria, pero que no llegaban a el nivel que tenía extraordinaria. Por lo menos lo que se veía desde fuera. Yo en este caso como miembro de la comunidad usuaria. Pero claro, también tiene que ser muy duro personalmente, algo que al menos en la parte de imagen está funcionando bien, decir, pues no, pues es el momento de parar. Y eso, ¿cómo lo gestiona una? Porque el ego, oye, lo podemos tener más o menos trabajado, pero todos lo tenemos y a todos nos hace pupita. Total, pues Hanna, siendo muy honesta, o sea, al principio sí que hay mucho miedo, ¿no? De ahora quién soy, Claro. ahora, sobre todo yo lo veo desde el punto de la identidad. Me van a olvidar. Exacto, pero también para mí mi honestidad es mi marca. O sea, quiero decirte, y yo siento mucho y cada vez más lo siento más así, que cada 7 años, cada 5 años, las cosas tienen que cambiar. Y no todas las voces, yo en Extraordinaria tú sabes que yo lideraba, pero también había muchas voces de personas que yo sentía que también era importante que hubieran otras voces. Entonces, al final el desgaste era tan grande que para mí lo importante era mi salud y lo importante para mí era explicarlo de una manera transparente. Yo siempre he estado muy al servicio de el liderazgo femenino, es decir, yo quiero ser referente de liderazgo femenino siendo quien soy, no proyectando una imagen de la mujer perfecta, porque el liderazgo femenino es renunciar también. Y es explicarlo con vulnerabilidad, honestidad, y te diré más. O sea, cuando yo suelto Extraordinaria, yo invierto en Juno House, que era un proyecto de una mujer de la comunidad, ¿no? que había conseguido 2 millones de capital riesgo para montar su propio concepto de comunidad, y yo todavía estoy de la mano de Natalie y para cualquier cosa, porque yo siento que también las mujeres lo que tenemos que hacer es, llevo 5 años, ahora te toca a ti. Y yo me bajo o no me tengo que bajar. Quiero decir, al final el liderazgo circular lo que hace es que tú no estés ni arriba ni abajo, tú estás en el círculo. Por tanto, en el círculo no, pero yo siento que también está muy bien escuchar otras voces. Y mi liderazgo me pedía aprender a vivir en invierno. Que esto es uno de mis aprendizajes, ¿no? Que yo soy... a mí me encanta el invierno, pero yo, o sea, como estación, pero poéticamente yo no sé estar en invierno, no sé hibernar. Yo me sano en el hacer. Hasta ese año en el que solté, yo no paraba de hacer cosas, ¿no? Que Marina me decía, pues para estar hibernando te veo haciendo, ¿no? No sé, te veo haciendo como cosas muy monas, ¿no? Con las bellotas, ¿no? Como si fuera un animal. Y es como, sí, es que yo soy una mujer muy de acción, necesito mucho la acción para sanar. En la acción encuentro hasta reposo en la acción, ¿no? No me encontrarás meditando, me encontrarás caminando, meditando, ¿no? O bailando, meditando. Pero para mí fue muy interesante este ejercicio de decir, pues estoy así y es un proceso muy doloroso, Hanna, porque yo ahora lo explico así porque no tener visión y soltar un proyecto tan grande que te daba estabilidad financiera, prestigio y que yo al final estoy convencida de que
aunque los resultados económicos a inicios de año no eran los esperados, lo hubiéramos salvado, siempre lo salvábamos. O sea, llevamos 8 años salvándolo siempre, ¿no? No era así como yo quería seguir. Entonces, creo que es muy importante tomar decisiones valientes, es que ser coherente es muy difícil. Sí. Y es muy doloroso. Y en ese momento no tenía visión y lo que no tenía era energía. Entonces, para mí fue muy honesto, aunque les fallé a mi equipo, aunque le fallé a muchas personas, ¿no? Y aunque muchas personas en el camino, amigas, se cayeron. Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Al final una proyección te hace como estar en un lugar y luego vas a otro lugar que no entendemos muy bien cómo es, porque al final todo esto es en nuestro imaginario. Y hay personas que se caen, hay relaciones que se caen, hay marcas que se caen, ¿no? Y yo pienso, y qué interesante. Que se caigan cosas también. Has dicho que ser coherente es muy difícil, pero yo añado, es muy difícil, pero es lo que te permite dormir tranquila por las noches. Y eso no tiene precio. Total. Sí. Ser coherente implica tomar muchas decisiones muy complejas, muy difíciles, hay que tomarlas muy bien, ¿eh? O sea, hay que dormirlas, ¿no? Que tú dirías, hay que dormirlas. Pues exactamente, hay que dormirlas, pero sí, ser coherente yo creo que forma parte del éxito para mí de tener un sistema nervioso calibrado. Sí. Vamos a volver al tema rituales, al tema del libro. Dices en el libro, ojo a la frase, no necesitas más hábitos, necesitas más rituales. Y explicas, que es lo que te pido ahora, que nos expliques la diferencia entre hábito, rutina y ritual. Y claro, digo yo, ole Gemma, que en la era de los hábitos atómicos de James Clear, que estamos todos locos con el hábito, se desmarca con no necesitas más hábitos, necesitas más rituales. Así me gusta. O sea, enfrentarnos con James Clear, ni más ni menos, con todo el cariño. Ni más ni menos. Es que soy, de verdad, hombre, soy muy nice. Si apuntas, hay que apuntar alto, Gemma. O sea, las cosas como son. Pero es que precisamente tú sabes que yo tengo una manera de pensar que es muy poco mainstream y precisamente lo que siento es que estamos en esta era de hiperconectividad, de hiperproductividad, estamos atravesando una crisis de sentido, no una crisis de eficiencia. Es que, Hanna, a ver, no llegamos a todo, ¿verdad que no? Y todas las personas dirán, no llegamos a todo, coño, pero es que hay demasiado en nuestro plato. Los hábitos lo que quieren es, ¿no? Hacerte no puedes optimizar, que es la palabra que la estoy empezando a odiar, la palabra optimizar, porque es como optimizas una máquina. Tú no te puedes optimizar. Automatizas, sí. ¿No? Para comer exactamente, ¿no? Yo hasta ahora en la era del IA, porque siento que en estos últimos 2 años este maratón, este sprint maratón, es que ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero está cogiendo un caliz hasta perverso. Sí. ¿Vale? Entonces, precisamente por eso digo, ahora los hábitos son maravillosos. O sea, cuantos mejores hábitos tengas, pues tendrás un mejor estilo de vida, ¿sí? Y los malos hábitos que tienes, oye, si tienes 2, pues no sé, yo te diría, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Yo tomo mucha cafeína y no lo quiero cambiar de momento. ¿Sí? Para mí tiene un sentido. Entonces, creo que estamos en un momento en el que los hábitos lo que quieren es que automaticemos todo y es fantástico, es genial. Pero yo siento que precisamente lo que quiero es ser muy consciente de dónde yo pongo mi energía, ¿no? Quiero ser muy consciente de que si voy en moto no puedo coger mi móvil porque puedo tener un accidente. Da igual que esté en un semáforo parado. Pero eso no me hace más o menos productiva, eso me hace neurótica. Sí, Entonces, ¿no? Entonces, cuando empiezo a investigar la importancia de los hábitos, y tú ya sabes que yo trabajo mucho con marcas, una de mis primeras preguntas para empezar a sumergirme en todo este mundo fue, ¿tu marca es un hábito o es un ritual? ¿Sí? Y era como, hostia, ¿qué quieres decir con esto? ¿No? La gente no me entendía. Y yo le explicaba, bueno, ¿tu marca hace la vida más fácil o la hace más significativa? Porque sabemos que una marca precisamente es marca porque deja una huella, porque crea un vínculo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú ya sabes que yo soy experta en meterme en entornos hablando de intangibles.
que nadie entiende, ¿no? Y por eso precisamente me parecía tan potente. Cuando explico hábito, rutina, ritual, siempre me gusta hablar de esto, hábito, rutina, ritual. Y me imagino una matriz, ¿vale? Me imagino una matriz en el que, por una parte, en un lado habría intención y en la otra habría consciencia, ¿sí? Nos imaginamos una matriz que son como dos parábolas, ¿no? Donde organizamos este chart, que lo vais a encontrar perfectamente en mi blog, también en mi Instagram, ¿sí? Y lo ponemos de esta manera, hábito, rutina, ritual, porque fíjate, el hábito tiene baja intención y baja consciencia. El hábito está construido para ser automatizado. Y eso es maravilloso porque yo no puedo invertir más fuel cognitivo en crear hábitos, actitudes, que cada mañana tenga que pensar que tengo que lavar los dientes, porque voy a gastar energía para cosas que no son relevantes. Entonces, una vez tenemos los hábitos, ¿no? Que es algo que nos enseñan, es que yo te diría que a mi hijo tiene un aula una asignatura que se llama aula de rutinas, ¿no? Que es, las rutinas precisamente necesitan más energía. Por tanto, son las siguientes del hábito. La rutina, cuando yo explico la rutina es cómo genero estructura en mi día, y la rutina está construida de hábitos y rituales. Es decir, de qué acciones hago de manera automática o de qué acciones hago de manera consciente. ¿Sí? La rutina requiere más energía y requiere más intención. Y fíjate, el propósito de la rutina es un resultado nítido. Es decir, cuando hablamos de mi rutina facial, ¿qué quiero? Quiero cuidar mi piel, quiero tenerla más bonita. Cuando hablo de mi rutina matutina, hablo de diferentes acciones, pueden ser hábitos de higiene o pueden ser rituales. Depende de lo que yo decida, ¿no? Yo en mi rutina matutina, para mí es muy importante. Para mí las mañanas y las noches son muy relevantes porque siento que priman muy bien mi día las mañanas y cierran de una manera muy armónica las noches, ¿no? Para restaurarnos, para protegernos, etc. Entonces, para mí, mi mañana tiene un ritual muy concreto, que es cómo me tomo el café por las mañanas, que habitualmente lo hago pues con una libretita, tengo un ritual que se llama Aurora, lo explico en el libro también, sí, pero quiero decirte que la rutina consta de mis hábitos de higiene y un momento de estar conmigo genuinamente. ¿Sí? Entonces, el ritual en este chart iría al final. ¿Por qué? Porque intención y consciencia es máxima energía. Y los rituales se hacen con consciencia plena, se hacen con intención y no buscan un resultado tangible. O sea, buscan una respuesta emocional. Y esta respuesta emocional es estar contigo y sentirte bien. El ritual no, a mí me encanta porque el ritual precisamente no se basa en el resultado final, en una expectativa. Se basa en disfrutar de ese momento que estás contigo. Y creo que hoy en día, en una vida, en un modelo de estilo de vida en el que cada vez tenemos más exigencias en todo, ¿no? Que no llegamos estamos todas, como decías tú antes, ¿no? Como en una rueda en el que realmente sí que tenemos las mismas horas todos, ¿no? Pero ¿dónde ponemos nuestra energía? Pues para mí el ritual, bueno, para mí no, o sea, es una práctica consciente, con consciencia plena, que nos ayuda a crear momentos intencionales y portales a sentires nuevos, ¿sí? A cómo nos queremos sentir. Por tanto, recupera mi consciencia y mi soberanía emocional. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Además, Hannah, habrás visto en el libro que hay mucha evidencia científica, muchísima. Los últimos 5 años yo hice muchísima investigación y en los últimos 5 años se ha investigado muchísimo, sobre todo en el MIT. Michael Norton es uno de los grandes, de hecho el año pasado sacó un libro que se llama The Ritual Effect, que además él lo sacó cuando yo estaba construyendo mi libro y mi ego, ¿no? Mi primera reacción fue ¡mierda! Me ha robado la idea.
me has robado la idea. Y la segunda reacción fue, gracias, Michael, por legitimar lo que voy a explicar. O sea, hola, para que veáis también que cuando reaccionamos, ¿no? El ego, la amígdala, fisiológicamente, ¿no? Es como, no. Pero luego cuando lo reenfocamos, cuando lo ritualizamos, cuando le damos estructura, cuando lo pausamos y pensamos de manera más estratégica, es como, claro, eso me va a ayudar a mí. Pues tú no sabes lo que ha sido de increíble que en los últimos 5 años se ha estudiado el ritual de manera científica, pero es que en muchos ámbitos, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la psicología, porque en el ámbito de la antropología está muy estudiado, en el ámbito de la religión está muy estudiado, las culturas se construyen en base a las acciones, las prácticas simbólicas que transmitimos, ¿no? de nuestros ancestros a cómo nosotros vivimos. Pero para mí lo que es muy relevante es cómo nosotras hoy, de manera secular, podemos generar sentido en nuestra familia, con nuestras relaciones, en nuestra empresa, con nuestra marca. Me parece que es llevar el ritual a un lugar nuevo y que creo que ahora, en la era de la IA, es muy necesaria. Mira, a propósito de lo que decías de la soberanía emocional, que me parece un concepto brutal, y lo que comentabas también, que tú tienes tu ritual, sobre todo de mañana y de noche, como de abrir el día, cerrar el día, me has recordado una cosa que explica Mel Robbins, que yo creo que lo he dicho ya en algún episodio. Tú deberías en algún momento encontrarte con Mel Robbins porque saldrían chispas de esa conversación. Soy tan fan de Mel Robbins. Yo también. O sea, tan que bueno... Me proyecto mucho en ella. A ver si conseguimos hacer ese encuentro. Vamos a visualizarlo mucho, pero a lo que voy. Ella dice, además lo dice mucho en sus podcasts, dice que en los primeros minutos, hora, pongamos, la primera hora y la última hora del día, es el único momento en el que realmente tú eres dueño de tu tiempo, de tus emociones, o sea, que realmente eres soberano, utilizando tu concepto, de ti como ente. Claro, si lo primero que haces cuando abres el ojo o lo último que haces antes de cerrar el ojo es coger un teléfono, lo que estás haciendo es entregar esa soberanía sobre ti a lo que sea que está detrás de la pantalla, ya sea un email de trabajo, ya sea una red social. Y desde que la escucho decir esto, yo me he mentalizado mucho más, ya lo de la noche sí que lo tenía claro, lo de la pantalla, pero sí que me he mentalizado mucho en que lo primero que hago, y yo sé que yo me levanto espídica porque me levanto con mogollón de energía y claro, a mí el cerebro me pide trabajar, pero sí que intento que esos primeros minutos, yo también tengo mi ritual del café, no sean para la pantalla, porque ahí ya le estás cediendo tu soberanía a lo que sea que te está demandando atención desde el otro lado. Total. Mira, Julia Cameron, que es también una escritora maravillosa, El camino del artista, ella tiene un ritual que yo también lo he puesto en el libro porque es algo súper conocido, que son las morning pages, las páginas por la mañana. O sea, tú te levantas, es verdad que el ritual, o sea, un buen ritual se repite, se reitera, porque es en esa reiteración que tú generas una estructura, un orden, una certidumbre. El ritual genera certidumbre y la certidumbre nos da calma, ¿sí? Pero sí que es verdad que yo siempre digo que el ritual se detona. Es decir, cuando yo sé que el 31 de diciembre a las 11:50 yo sé dónde estás. Estamos todas preparando las uvas, porque ese es un ritual colectivo, ¿sí? Pero cuando yo lo necesito emocionalmente, yo lo puedo detonar. O sea, cuando yo me siento ansiosa, yo detono el ritual. Y es, ahora me voy a hacer, o me voy a mi baño, o me voy a ponerme una meditación guiada, o me voy a escribir, o me voy a coger un libro por una página y me va a llevar, o voy a sacar una carta, o me voy a preparar un té. Me da igual. Pero para mí el ritual se detona. O de manera nítida, cuando es un ritual colectivo lo hacemos de manera nítida. ¿No? La reunión de las 10:30 es a las 10:30. Yo he quedado contigo a las 10:30, quiero decirte. Ya he encendido mi aceite con el aroma que yo quería para hoy, porque para mí es relevante crearme un entorno que me estimule, que me, ¿sí? que me tenga sentido para estar contigo, para honrarte también y para honrar ese tiempo juntas, ¿no? Pero el ritual se detona.
O sea, no es, soy muy consciente de cuando lo detono y es muy accesible. Y esto me parece muy, muy, muy potente. Así que las morning pages, ¿no? Por ejemplo, yo hoy por la mañana, para mí hoy es un día especial porque hoy voy a presentar el libro por la tarde. Y que es la presentación oficial y que ya tenía ganas, ¿no? Porque al final también es un ritual de, bueno, pues ya está presentado, ahora ya sí que sí. Y hoy por la mañana he escrito, ¿no? Y me he dado un tiempo a pensar o a sentir lo que necesitaba expresar, ¿no? Y muchas veces lo que la energía y las ideas que expresamos a la primera hora del día, cuando no hemos interaccionado con nada, es muy puro, es muy esencia. Es muy, claro, también es muy infantil, no sé cómo decirte, quiero decir que no es nada intelectual, no te puedo leer mi diario. O sea, vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué son estas morning pages? No hay una, pero es muy de cómo me quiero sentir hoy, qué necesito, qué, cuando estás preocupada o cuando quieres proyectar, ¿no? Pues cómo te quieres sentir. Para mí esto es tener mucha soberanía emocional y física, ¿no? Energética, que para mí, como digo en el libro, tu energía es sagrada. O sea, no hay nada más relevante que tu energía. Vamos a hablar de la pausa estratégica, porque te voy a decir, bueno, como lo haces todo tan bonito, cuando mandaste el libro, lo mandas, siempre lo haces así, de una manera especial, con un packaging especial, y venía una taza. Yo soy fan absoluta de las tazas. O sea, aunque sean de publicidad, me gustan y me las llevo. Y la taza es maravillosa, que de hecho la he incorporado a mi ritual del café por la mañana, y es ¡Ay, qué en la maravilla! taza que me tomo mi café por las mañanas, desde que la tengo, que es precisamente con el mensaje rebelde con pausa. Y quiero que hablemos de la pausa estratégica. Y traigo además a colación algo que decías en una newsletter que mandaste la semana pasada, que aprovecho para deciros, suscribiros, porque las newsletters de Gemma son las newsletters que dicen cosas, no que te hacen un chat GPT ahí escrito, que hay algunas que es que ya digo, dale un aire al chat GPT, porque es que ya canta chat GPT, ¿no? Pues tú en tu newsletter hablabas precisamente de ese momento post, ya cuando terminas el libro total. ya está hecho, y dices, todo subidón tiene como consecuencia un bajón. Y cuando acabas un proyecto de creación intenso de larga duración, te viene esa sensación de ¿y ahora qué? Porque estás como ahí en la rueda de hacer. Y entonces ahí es donde entra en juego esa pausa estratégica. Entonces, ¿qué es la pausa estratégica y cómo la aplicas en tu vida, en momentos vitales? Yo ahora voy a hacer una pausa estratégica gracias precisamente a leerte en digamos, la parte de mi negocio, en mi ámbito laboral, pero también puede haber pausas estratégicas en el día, ¿no? Entonces, desarrollanos este concepto, Gemma, que me parece maravilloso. Pues al final, o sea, para mí un ritual que tiene, la palabra ritual tiene una connotación que a muchas personas le asustan, y en el mundo de la empresa, o sea, si tú hablas de ritual, la gente no se le pone la piel de gallina. Entonces pensé, pues si un ritual es una pausa estratégica, porque tú la decides, porque tú le pones intención. ¿Y a qué le pones intención? Claro, fíjate, cuando yo empiezo a escribir el libro, a mí tú sabes que a mí me encanta, a raíz de lo que has compartido de la newsletter, me encanta compartirlo con las personas que leen mi newsletter y siempre las hago partícipes. Cuando me ayuda muchísimo a entender también qué saben, les pregunté, ¿qué sabéis sobre rituales? ¿Qué os parece interesante? ¿Qué no os parece interesante? Y claro, yo ahí, o sea, cuando recibes feedback de, creo que me contestaron pues 300, 400 personas y lo ves tan claro, para mí fue brutal, ¿no? ¿Y qué fue brutal? Fue brutal entender que las personas saben perfectamente lo que es un ritual, ¿vale? O al menos la mayoría de ellas lo sabía, ¿sí? Y también que tenían muy incorporado en sus rituales entender que para ellas esa práctica les lleva a la calma, a una emoción más serena, más cómoda, chimpún. Es decir, todas tenemos, ¿no? Muy interiorizado que cuando ansiedad se me dispara pues me tomo ¿no? Hago una meditación y me voy a otro lugar, ¿sí? Pero a otro lugar emocionalmente hablando. Pero no tenían presente que los rituales me pueden ayudar en mi resiliencia, que los rituales me pueden ayudar en mi creatividad,
a conectarme mejor con las personas, a tener espacios, por ejemplo, cuando hablo de liderazgo, es verdad que cuando hablo de liderazgo hablo de autoliderazgo y le hablo a todas las personas, ¿sí? Pero cuando hablo de liderazgo para emprendedoras, pues nosotras cada mes o cada 3 meses tenemos que parar, tenemos que mirar facturación, o sea, hay tantas cosas en las que hacemos de manera automatizada, porque ya sabemos cómo va un lanzamiento, ya sabemos cómo tenemos que presentar la facturación del mes, pero al final tomar decisiones estratégicas, crear espacios estratégicos para pensar o para nutrir, porque las personas que creamos, que vivimos de nuestras ideas, pues somos artistas, yo te diría. Porque de verdad, o sea, hace poco una persona me dijo con una connotación un poco así como negativa: esto que dices que es una idea, que es una idea en una libreta, ya sabemos que las ideas en una libreta no son nada, pero una idea en una libreta es un libro. Así nace mi libro. Así nace todo lo que hacemos tú y yo, Hanna, y muchas de las personas que nos están escuchando. Primero se va a una libreta, luego necesita mucha energía, mucho foco, mucha energía enfocada, mucha colaboración, mucha energía enfocada en otro lugar, pero al final es energía. ¿Sí? Entonces, para mí, esa pausa, si entendemos que necesita, claro, yo en el libro he creado como 6 tipologías de pausas estratégicas. Primero hablo de la calma y hablo de la importancia del bienestar, de generarme bienestar. Y hablo de crear espacios que me generen bienestar cada día. Tú que sabes que hay una gurú del bienestar que es Arianna Huffington. Hombre. ¿Sí? Hombre. O sea, a ver si está por aquí. Arianna es por Dios. ahí. Es Dios. Arianna. O sea, sin discusión. Y sin discusión. Sin discusión. ¿Vale? Entonces, sin discusión. Thrive. Aquí por esta Thrive. Pues Thrive, precisamente, que su empresa, yo diría que es su empresa también, ¿no? Puede ser. Sí, ahora es una empresón. Sí, pues ella tiene un ritual, es que claro, y además he hecho mucho research, y ella tiene un ritual que es un vídeo grabado de una manera, con un audio, con unos sonidos y además con unas imágenes muy relajantes, y que cada hora de trabajo de su equipo paran y hacen 1 minuto de ese vídeo, que además lo podéis buscar en el libro, lo tengo, o sea, está el link abierto, yo he hecho estos vídeos, ¿no? Y es la importancia de: yo pongo foco en una tarea, pero yo tengo que parar. Tengo que parar. Y esto es muy importante. O sea, cuando hacemos trabajo enfocado, pues tengo que 1 minuto, 5 minutos, me doy un paseo, ¿no? Y es incluir estos rituales de bienestar a mi día a día. Pero luego voy más allá. Yo hablo de rituales de transición. Es decir, ¿qué abro y qué cierro? Fíjate, Hanna, nosotros tenemos clarísimo, antes hablaba de las uvas de fin de año, ¿no? O de los propósitos de año nuevo. Son rituales de transición. Son rituales que están tan metidos colectivamente que puede ser que tengan sentido o puede ser que no tengan sentido para ti. Porque yo siempre digo, iniciar una nueva era lo decides tú, no lo decide el calendario. Es decir, llega el 1 de enero y quizás no es una nueva era para ti. Quizás para ti es el 3 de marzo, porque tú sientes que estás en una nueva era. Y me encanta, o sea, esto de la era lo cojo de Taylor Swift, ¿no? Pero necesito entender yo en qué era estoy en cada momento, porque así me ayuda a evolucionar. Entonces, momentos para entender en qué era estoy. Momentos, rituales de foco, de performance y de foco, de decir, antes fuera de podcast hablábamos qué necesitábamos, o Hanna o yo, para escribir el libro, y hablábamos las dos de necesitamos pausar el resto para hacer una inmersión profunda a esa actividad, ¿no? Las dos coincidíamos. Ella decía, yo me pongo a tope, yo decía, yo necesito más tiempo porque intento integrar también rituales muy creativos, pero durante esos 3 meses que yo escribo un libro, yo todo lo relaciono con el libro, estoy loca. Porque claro, he pausado el resto. Todo lo que me dice mi hijo, mi marido, y por tanto construyo un universo. Pero eso es posible porque yo pauso de manera estratégica el resto. No puedo. También te diría que rituales de creatividad. En el libro propongo, tienes que comer un día contigo a la semana, sola. Sí,
Y tienes que irte a un restaurante guay, porque es una manera también de descubrir restaurantes, espacios, bares, o irte al parque. Muchas veces, mira, ayer precisamente estaba corriendo, como no, a la que nos despistamos, todas No corriendo, haciendo running, sino corriendo porque ibas como pollo sin cabeza. corriendo Vale. como pollo sin cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que ir a buscar una cosa, la otra, tal y cual, porque el lunes nos robaron el lunes o nos lo regalaron, ¿sí? La cuestión es que estaba corriendo, no había comido, tenía hambre y dije, me voy a coger un bocadillo de aquí y me lo llevo corriendo para la oficina. Y salgo de comprarme el bocadillo, estaba en la calle Consejo de Ciento, que ahora es peatonal, hacía un día precioso y pensé, me voy a sentar y me lo voy a comer aquí. Porque es esto, o sea, es un regalo esto, ¿no? Y mi cerebro me decía, no, vete a la oficina, hay que enviar este email y mientras tanto. Y fue como, no, conscientemente me voy a regalar este espacio. Porque si no me regalo estos espacios, luego yo no puedo ser más creativa, más productiva, más compasiva, más amable, más resiliente. Pero claro, ver esto no es fácil. Y por último, para mí, rituales de visión y decisión. Sobre todo las mujeres, también líderes de equipo, por supuesto, también, aunque no lideres ningún equipo, pero sobre todo las emprendedoras, necesitamos tomar decisiones cada mes. O sea, yo te diría cada día, pero... Eso te iba a decir yo, digo, cada mes, cada día. Cada día, Sí. Pero sí que es verdad que cada mes para entender si te estás acercando a aquello que tú has proyectado en tu visión, ya no solamente económica, porque hay muchas más visiones en un tablero para mí de anual. Hay muchos tangibles y hay muchos intangibles. Y por tanto es muy relevante crearnos estos espacios. Por tanto, para mí pausar y ritualizar hasta... Claro, yo no era consciente de esto, Hanna, pero yo cuando pagaba nóminas, yo hacía un ritual para pagar las nóminas. Para mí, o sea, hacer transferencias, gracias por darme tu tiempo, tu energía, tu talento, me parecía, ¿no? Y lo hacía de manera natural. Y escribiendo el libro pensaba, qué fuerte, que hacía muchas prácticas intencionales, porque yo creo mucho en cómo generamos esa energía, cómo la proyectamos, porque sí, al final forma parte de quiénes somos y de cómo hacemos las cosas. Esto es liderazgo. ¿Cómo hacemos las cosas? Hablando ya desde una perspectiva más práctica de cómo crear un ritual, tú hablas en el libro, por supuesto, hablas de la sencillez y la simplicidad, porque también creo que en este mundo, cuanto más complejo sea algo, más nos va a costar, pero también cómo construir un ritual teniendo en cuenta que tiene que ser algo hiper individualizado y personalizado, porque también volvemos a redes, pobres redes. Bueno, la tecnología, tú lo has dicho al principio, no es mala ni buena, es cómo la utilizamos, pero es verdad que en redes vemos muchos ejemplos de, sobre todo esto de rutina de mamá trabajadora, 4:30, me levanto, 4:35, me hago el café, 4:50, tengo los bucles hechos, 4:55, estoy haciendo el desayuno de los días, o sea, estas movidas que dices, válgame Dios, quien se esté creyendo esto. Entonces, corremos el riesgo también de creer que el ritual que le funciona a otra persona, y puede ser el ritual de Gemma o el de Hanna, me va a ir bien a mí. Y también es importante tener esto claro, ¿no? Que es que tu ritual es que es tuyo. Y además es que esto no es un one size fits all. O sea, no hay un ritual de mañana para toda la humanidad. Y esto tiene que ser, y volvemos de nuevo a escuchar, parar, para ser consciente de qué es lo que te sirve y te hace bien a ti. Total. Mira, para mí, lo has explicado increíble. Para mí, cuando construyo el libro, siempre yo obsesionada en crear las cosas sencillas, ultra sencillas, mega sencillas, y teniendo muy claro que la simplicidad es lo más complejo que hay. O sea, que es llegar a un proceso. Se me ocurre crear esto, que llevo en en estos pendientes que me llevo. acabo de dar cuenta que es el dibujo de la portada del libro. Me acabo de dar cuenta. Exacto. Tenía clarísimo que para mí este libro necesitaba una simbología nueva y esta simbología pasa por la portada, obviamente, que la hemos diseñado y que si tú no la tienes en mente es un círculo, un semicírculo dividido en dos, o sea, un círculo partido en dos, mejor dicho,
Una parte es naranja y una parte es morada. Y todo lo que yo hago tiene mucho sentido. Al menos para no mí. esperaba menos. Que la portada no fue aleatoria. Entonces, obviamente es una portada muy bella, pero esconde la simbología que para mí es la anatomía de un ritual. Me he leído tantos libros sobre rituales y en muchas cosas coinciden, obviamente, porque es una práctica intencional, que se reitera, que es emocional, es decir, que no es el qué, es el cómo y es el por qué. Y esto es fundamental. Y si es el cómo y es el por qué, como tú bien decías, es subjetivamente radical. Es decir, cada persona le da una simbología, una necesidad emocional, pero para mí era algo muy importante que quedara claro que el resultado de un ritual es un estado emocional diferente. No es tangible, es un sentir. Y por tanto, en el libro explico y en la portada se explica muy bien, si tú lo sabes, obviamente, dentro del libro lo explico. La parte naranja es la emoción incómoda. La parte lila es la emoción cómoda. Aquí hablamos de no emociones positivas y negativas, porque la verdad es que pensar que unas emociones son negativas y otras positivas es una manera muy infantil de ver la vida, ¿no? De yo solamente quiero lo positivo, cuando tú y yo sabemos perfectamente que las emociones negativas, yo te diría que para mí el miedo es una súper emoción, porque donde hay miedo, ahí pasan cosas muy interesantes, donde hay envidia, ahí pasan cosas muy interesantes. Es como, yo quiero eso, pero no sé cómo expresarlo o cómo hacerlo o cómo, ¿no? Entonces, para mí era muy irrelevante cambiar ese lenguaje por emociones cómodas y emociones incómodas y tener muy claro que en las emociones incómodas hay un crecimiento brutal, ¿no? Y cada una obviamente también la siente, por eso es muy personal. Pero lo que quería hacer de una manera muy sencilla es que al final, cuando yo no me siento bien, cuando estoy atravesando una emoción incómoda, que aquí la he puesto como naranja, porque al final es irascible, potente, reactiva, la práctica es lo que me lleva de la incómoda a la cómoda. Y la práctica la elijo yo. Y yo sé, por ejemplo, yo sé perfectamente porque yo me conozco. Y yo voy incluyendo nuevas prácticas, a nuevas maneras de hacer, pero por ejemplo, si yo por las noches, que a mí me cuesta mucho dormir, ¿no? Pues en mi rutina y en mis rituales de noche tengo muy identificado lo que me hace sentir bien de lo que no me hace sentir bien. ¿Sí? Una lectura, el tiempo que necesito, además estoy con mi hijo. Quiero decirte que yo soy la que me construyo estos rituales. Obviamente, cuando trabajo con un equipo, porque a mí algo que me gusta construir en este libro es que los rituales dentro de las empresas tienen una trascendencia muy relevante. Y seguramente en las empresas ya hay muchos rituales, pero no los sabemos identificar. Y en este caso los rituales tienen que estar construidos por todas las personas. Entonces aquí es donde explico una fórmula en el libro que ya no es tan simple, porque explico, jolín, claro, tú te entiendes a ti y tú sabes lo que a ti te va bien, pero cuando estamos construyendo colectivamente hay que crear espacios abiertos para la interacción, para la expresión, para comprender quiénes somos y cómo queremos operar de manera conjunta. Para mí, en un ritual esencial, es lo que te comparto, intención, que te diría cómo yo me quiero sentir, conexión, cuál es la práctica que me va a conectar y por último, respuesta emocional, cómo yo me voy a sentir al final y por tanto esto marca el final. Y un ejemplo que pongo muy sencillo para bajarlo todavía más, es que cuando en esa época de burnout que yo me sentía muy baja de energía, con pensamientos negativos recurrentes, constantes, me quería motivar y me iba a Instagram y salía todavía más drenada, ¿no? Porque cuando la autoestima está baja, todavía se activa más la comparación, cuando, ¿no? Sí. Cuando todo lo de dentro es muy relevante y siempre es muy necesario. Cuando yo activaba la consciencia y me veía que estaba en ese bucle, pausa estratégica, me ponía unas gafas rosas que explico en el libro, ¿no? Como un filtro mental inmersivo
porque para mí algo que es muy relevante es que los rituales tienen que ser inmersivos y por tanto un objeto tangible puede ayudarte a hacerlo más inmersivo. Y me ponía unas gafas rosas y me iba a subir la montaña que tengo delante de mi casa y cuando llegaba de todo, bajaba. Inmediatamente cuando llegaba a mi casa era otra persona. Además, hay no sé cómo a mí me pasa, cuando tengo un run run de la cabeza, hay un momento en el que no te das cuenta y para. Cuando activas el cuerpo, cuando activas los sentidos, a mí me funciona mucho cuando, ¿no? La naturaleza también tiene este efecto, pero para mí el ejercicio físico me ayuda mucho a ese run run. Muchas veces cuando estoy agotada mentalmente necesito cuerpo, pero claro, yo sé que yo lo necesito, yo me conozco y creo que la vida merece la pena que la atravesemos conociéndonos muy bien a nosotras mismas, como mínimo. Bueno, en esto, Gemma, te diré que no tú, todos los seres humanos, si queremos llegar a la cabeza, a la mente, al run run, al bucle, no hay otra manera de hacerlo que no sea a través del cuerpo, porque es como cuando te dicen cálmate cuando tienes un brote de ansiedad o estás atacada de los nervios. Es que no hay manera de conscientemente hacer que tú misma te calmes con tu cabeza, o sea, es a través del cuerpo. Por eso de lo que haces tú de subirte a la montaña es que es fundamental. En mi caso es salir con los perros al campo. Vale. Es que no hay otra manera de sosegar la mente que a través del cuerpo. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice Andrew Huberman, o sea que esto es así. Esto es así. Y otra, mira, me acabo de apuntar aquí, hablabas de las empresas, porque claro, esto estamos hablando desde una perspectiva más individual, más personal, pero esto también se aplica a empresas. Y me he apuntado que yo, por la experiencia que tengo de haber trabajado en empresa o de personas de mi entorno que trabajan en empresas, y yo veo que las empresas tienen muchísimos protocolos, pero tienen protocolos, no rituales. Y pensando, claro, el protocolo... O normas. Claro, pero eso es pensando en salvaguardar el negocio. O sea, pues ahora con lo del apagón, protocolo si hay un apagón, ¿no? Pensando en salvaguardar el negocio. Y yo, escuchándote, entiendo los rituales como esa parte de la cultura de la empresa para salvaguardar el activo más potente que tienen todas las empresas, que son los recursos humanos. Y me ha venido como esa idea a la cabeza de, ojo, que las empresas están muy enfocadas desde esa automatización, ¿no? En esos protocolos, en qué saber qué hacer, cuándo, y todas las posibilidades del mundo, pero yo creo que en el mundo de la empresa, estéticamente, o sea, como queda muy estético determinadas cosas que hacen las empresas, pero no van al fondo de la cuestión creando esos rituales de los que tú hablas, que son son cultura de empresa y son pensando en cuidar el activo más importante que tiene una empresa. Entonces, lo estaba pensando y digo, no, las empresas, por lo que yo veo, y trabajo con muchas, tienen muchos protocolos, procesos, normas, llámalo como quieras. Pero rituales no. Sí, porque la palabra ritual asusta mucho. Sí, parece como de chamán. Has dicho una palabra clave, que es cultura. La manera como hacemos las cosas va generando un pozo, ¿no? Y muchas veces, cuando hablamos, a mí me gusta mucho hablar de cultura emocional. Es decir, claro, como siempre, ¿qué se mide en una empresa? La productividad, la eficiencia, pero la productividad y la eficiencia, el poder económico, ¿no? Lo que se ha facturado, hemos llegado a objetivos, claro, al final, o cómo organizamos, ¿no? Las reuniones, todo lo que son parámetros fácilmente medibles, ¿no? Dinero, Google Calendar, tal y cual, pero lo que te va a dar dinero, lo que te va a dar productividad y eficiencia es que las personas se sientan bien. Por tanto, la cultura emocional es dar espacio a entender si es una empresa en la que se puede hablar de cosas que son relevantes y que tienen sentido. Es decir, las personas tienen que entender el por qué hacen las cosas y el cómo quieren hacerlas. Entonces, claro, dar espacio a esto es muy potente porque todas las empresas saben los valores que tienen porque están en su página web. Pero no los abanderan. Totalmente. ¿Por qué? Porque seguramente esas personas no los han elegido. Esas personas no han elegido esos valores. O no se los han explicado. O no se los han explicado. Entonces, para mí, por eso te digo que para mí es un momento de revolución del sentido. Y no hace falta hacer nada sofisticado. O sea, al final es crear un espacio. Por ejemplo, en el libro propongo 15 rituales de equipo, ¿no? Para conocernos más a las personas, para hacer, por ejemplo, un proceso de evaluación más
más significativo. Es decir, si cada vez que hacemos un proceso de evaluación es ahora esto, ¿no? Ya me lo dices, ya, o sea, ni el nombre, el proceso de evaluación, es como, joder, qué pereza, ¿no? Pero si podemos evaluar un proyecto por cómo me ha hecho sentir, qué he aprendido, y puedo escuchar a las personas genuinamente en un espacio abierto, cómo se han sentido, qué han aprendido, cómo han transformado un punto, una debilidad en una oportunidad, es media hora tan potente de decir, wow, ¿cómo cerramos ese proyecto? Para mí esto es muy relevante. O sea, cómo crear en las empresas hay muchos puntos de conexión. Es decir, cómo el líder se conecta con el equipo, cómo la marca se conecta con sus clientes, porque fíjate, estamos en un momento en el que el CX, el Customer Experience, está muy en auge. Pero, ¿y el Employee Experience qué? Es decir, yo hablo de las personas en el centro, pero las que me pagan, no a las que yo les pago, que deberían ser más relevantes para generar un producto mucho más enriquecido. Entonces, aquí podrían haber rituales, es que, no, o sea, los rituales de onboarding, por ejemplo, cuando una persona llega a una empresa, ¿qué pasa? ¿Cómo se presenta? ¿O cómo podemos conocer más a personas en empresas grandes, me imagino, que no nos conocemos y que simplemente en la cena de Navidad, pero que me parece que es muy enriquecedor para dar valor a lo auténtico, relevante, que son las personas. Cómo se sienten y cómo son importantes y relevantes en lo que hacen. Me da igual quién sea y qué cargo tenga, ¿no? Pues Gemma, para terminar, y me sabe mal porque yo seguiría aquí, vamos, es que iría página por página del libro, pero no, para eso está el libro, para comprarlo. Comprarlo, por favor, sí, y esto lo voy a decir, lo digo poco, pero como autora de un libro, los libros se compran. Total. O se cogen en una biblioteca si no tengo capacidad, ¿vale? Pero no se piratean, ni se fotocopian, ni se mandan PDFs. Por supuesto. Por favor. Y se pueden descargar el primer capítulo en mi página web totalmente gratuito por pues si les apetece primero probar. Para abrir boca. Pero vamos, ya os digo yo que ahorraros ese paso e ir a comprarlo porque de verdad que os va a pedir más el cuerpo. Pero para terminar, volviendo a una cosa que hemos dicho pues al principio, ¿qué respondes o qué le respondes a personas que te dicen, sí, Gemma, fantástico el libro, me lo he leído, me ha encantado, qué bien escribes, qué bonito todo, qué significado tiene todo, pero no tengo tiempo? Yo te diré que el tiempo no se tiene, que el tiempo se hace, se crea, se construye para lo importante. Y creo que el tiempo, además de que se crea y se construye, o sea, somos prisioneras de un Google Calendar maravilloso, ¿no? Que todas sabemos gestionar a la perfección y todas ponemos, ¿no?, cómo tenemos el día. Y yo a través de este libro estoy aprendiendo que muchas veces en mi Google Calendar cabe todo, pero en mi cuerpo no, en mi energía no. ¿No? Y por eso la conciencia emocional y energética creo que es algo muy relevante y creo que es algo que en el libro explico mucho, ¿no? De darme cuenta cuando estoy en una emoción incómoda, en un momento incómodo, cómo regenerarme, cómo recuperarme, cómo entender cuando mi cuerpo ya no puede más, o sea, es un libro donde te hablo de muchas cosas para que veas, o sea, relacionado con la emoción, con la energía y con el poder del ritual, para que veas que tú eres la líder alquimista de tu vida, porque yo siento que las líderes del presente saben hacer alquimia, saben transformar mierda en abono, tierra fértil, ya sabéis que me encanta esta frase, pero sí, al final nosotras somos las responsables y las soberanas de cómo hacemos las cosas, de cómo nos conectamos. Y creo que recuperar el sentido en la era del sinsentido, pues es un acto de resistencia y de rebelión. Así que sé una rebelde con pausa. Pues gracias infinitas, Gemma. Un placer escucharte, leerte, un placer todo siempre. Tienes los micros de este podcast abiertos porque aportas un valor alucinante. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro, te lo decía antes de empezar a grabar.
enhorabuena porque es de verdad que es francamente bueno. Ya el de marca personal, no me acuerdo cómo se llama, el de Épica. Eso, Épica, ay, perdón, me estaba saliendo otro libro. El de marca personal me parece maravilloso y creo que alguna vez te lo he dicho que en mis clases que doy de comunicación lo utilizo como bibliografía. Porque qué bueno. Sí, lo utilizo como bibliografía, gracias. pero con este te ha salido por los bordes, así que gracias infinitas. Muchas gracias, Hanna, es un placer. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.